Muy buenos días, estimados hermanos en Cristo. Les habla el doctor Alberto Morales para servirle. Hoy pasamos a la lección número 3, que tiene que ver con el bautismo. Bueno, ya yo recibí a Cristo, dicen algunas personas, y ya soy salvo. Ahora, ¿qué debo hacer después de haber recibido a nuestro Salvador? Bueno, todas las personas que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador pueden y deben de dar el siguiente paso: deben de ser bautizadas. La doctrina del bautismo es una doctrina muy edificante para los cristianos que la estudian con seriedad y cuando le otorgan la importancia que le corresponde. El propósito de esta lección 3 es que el cristiano entienda bien lo que la Biblia enseña y lo que Dios pretende con el bautismo. ¿Por qué dice en la Biblia que debemos de ser bautizados? Bueno, porque el bautismo es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra del Señor. Ejemplo, el Señor Jesucristo mismo puso el ejemplo al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público aquí en la tierra. Eso está en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, y el libro de Marcos capítulo 1, del 9 al 11, como también Lucas capítulo 3, del verso 21 al verso 22. Mateo capítulo 3, del 13 al 15, dice claramente que Jesús se bautizó para demostrar su sumisión y obediencia al plan de su Padre, o sea, al plan del Dios Todopoderoso. En el verso 15, Jesús le dijo a Juan el Bautista lo siguiente: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Usted lo puede leer ahí en el texto de Mateo 3, del 13 al 15, en una forma clara y concisa de lo que Dios habla acerca del bautismo. En la Biblia, el ejemplo más claro del bautismo de una persona es el del eunuco, o sea, el etíope. Léase Hechos 8, 26 al 39. El verso 36, el africano le pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde enseguida, estableciendo la condición para ser bautizado, al decir en el verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces la respuesta del eunuco fue suficiente al declarar lo siguiente: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los únicos dos requisitos para el bautismo son los mismos requisitos necesarios para la salvación que encontramos en Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios manifestado en carne. Declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, es decir, recibirlo en nuestro corazón, aceptando por completo todo, pero todo su señorío. En la Biblia no hay ningún caso en el que fuera bautizado alguien que no fuera ya un creyente.
otros ejemplos bíblicos de personas que se bautizaron inmediatamente después de haber creído. Por ejemplo, está en Hechos 8:12, hombres y mujeres, nos dice el texto. En Hechos 16:14 al 15, tenemos el caso de Lidia y su familia. En Hechos 18:8, tenemos el caso de Crispo y los de su casa. En realidad usted puede leer todos estos textos y usted encontrará que fueron personas que creyeron. Un niño no puede creer, es necesario creer. Una persona ya que tiene conciencia de lo que está haciendo, haber recibido a Cristo Jesús en su corazón. Nos dice ahí el caso del eunuco que ambos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y subieron del agua. El Señor Jesús, oiga bien, cuando se bautizó, fue sumergido totalmente en agua y luego subió del agua, dice el texto. Y Jesús, después que fue bautizado o sumergido, subió luego del agua. Eso dice Mateo 3:16. La palabra bautizo quiere decir sumergir. La otra palabra por rociar es rantizo en griego. Y no da la idea de sumergir, solamente rociar, pero el acto que la Biblia habla de bautismo es sumergir. Como ya vimos antes, el bautismo es un cuadro ilustrativo de la muerte y sepultura y resurrección con Cristo. La única manera de sepultar a una persona muerta es poniéndole totalmente bajo tierra. Asimismo, el método bíblico para el bautismo es ponerlo totalmente bajo agua, o sea, por inmersión total y no por aspersión. En la Biblia no hay ningún caso de una persona bautizada por aspersión, o sea, por rantizo en griego, porque nadie puede ser sepultado rociándole tierra sobre su cabeza. Eso es precisamente lo que la Biblia declara. Ahora, el bautismo es muy importante para el servicio cristiano, para el desarrollo espiritual. Así lo afirma el Señor Jesucristo ahí en la palabra, en Mateo 28:19 al 20. Antes de que una persona pueda ser enseñada a seguir al Señor Jesús, tiene que estar dispuesta a someterse al primer acto de obediencia, o sea, el bautismo. Si la persona no quiere obedecer al Señor en el primer paso, el bautismo, tampoco estará dispuesta a obedecer en muchas ocasiones posteriores. Por ejemplo, usted puede leer en una forma detenida Mateo 3, del 13 al 15. Bueno, usted se preguntará, ¿y dónde debo ser bautizado? Puesto que el bautismo es una confesión pública de tu fe en Jesús. Lo más ideal es que se realice públicamente, en presencia de la congregación, de las personas que han sido salvadas y que ya han dado ese paso, a la vista de todos los demás que son miembros de la iglesia local en la que tú estás asistiendo ahora y estás dando tus primeros pasos. Tú puedes ser bautizado en un río porque Jesús se bautizó en el río Jordán, Mateo 3:13. Tú puedes ser bautizado en un lago, en una laguna, porque el africano se bautizó en un lago, Hechos 8:36, ¿verdad? Y aquí agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y fue bautizado. Pero también tú puedes bautizarte en un lugar donde haya suficiente agua, como dice Juan 3:23.
El lugar del bautismo en realidad no es lo importante. El hecho es de que usted está dando testimonio público de su identificación con Cristo Jesús, y así lo es indicar que yo he sido cambiado, que yo he sido transformado, que yo tengo a Jesucristo morando en mi corazón y ahora voy a dar ese paso después de haber creído en el Señor Jesús, voy a dar ese paso al bautismo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, soberano Dios, mira a esta persona que ha creído en ti, en tu Hijo amado, que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bendice a esta persona que va a dar este paso al bautismo como un acto de obediencia para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por de saber que a esta persona en estos momentos, Señor, está recibiendo esta palabra y que está siendo concientizado de que debe de dar este paso de obediencia. Amén y amén.